Muy buenas noches, apreciables amigos, hermanos. Qué bendición llegar a sus amables hogares. Es una buena oportunidad para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Entendiendo esto, que Dios nos ama, nos ha llamado por su gracia, por su misericordia, y cada día de nuestra vida nos quiere enseñar a través de su palabra o a través de experiencias hermosas que tenemos con Él. De manera que hoy vamos a aprender de la palabra del Señor también. Vamos a orar por nuestros apreciables hermanos y amigos en los diferentes lugares en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos muchas áreas ahí donde se conectan los hermanos. También en la ciudad capital, en Retaluleu, Quetzaltenango, Coatepeque. Realmente es importante orar por todos. Vamos a orar por nuestros hermanos que están atravesando etapas de enfermedad. Algunas familias han sido afectadas plenamente, lamentablemente, por el COVID. Niños, jóvenes y adultos. Pero gracias a Dios están saliendo hacia adelante. Nuestros hermanos y hermanas que están atravesando una enfermedad así, en ese orden, bastante delicada, difícil, los ponemos en las manos de Dios, que Dios los levante, los saque adelante y les dé la fortaleza que necesitan, ¿verdad? Dios bendiga también a la familia Mejía, a Mario Roberto y Mayrita, porque estuvieron atravesando etapas difíciles, pero gracias a Dios Mayrita está completamente fuera de riesgo, está bien de salud, gracias a Dios. Así que por favor, mis hermanos y hermanas, sigamos confiando en Dios de todo corazón. Dios les ama y Dios se encargará de poner su mano poderosa y les dará una experiencia victoriosa. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos a ti la honra y la gloria, porque tú eres el Dios de todo poder, de toda gracia y de toda misericordia. Tú conoces a tus hijos y a tus hijas en los diferentes hogares donde cada uno reside. Mira las familias en Estados Unidos que necesitan de tu gracia, de tu poder, de tu fortaleza, para ser restaurados, para ser sanados de una manera poderosa. Vivifícalos a través de tu glorioso Espíritu Santo y restáuralos, Padre. Asimismo a nuestros hermanos en la capital, en Quetzaltenango, en Coatepeque y aquí en Retaluleu. Por favor, Dios, ministra vida, vida abundante, vida poderosa, las familias que están siendo afectadas, hermanos y hermanas que necesitan hoy, Señor, de tu poder sanador, que tú les levantes, que tú les des la fortaleza física, la fortaleza emocional y la fortaleza espiritual, para que sigan creyendo y sigan esperando en tu maravilloso poder. Gracias, Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo. Ministra a través de tu palabra la vida de cada uno de nosotros también. Que esta palabra corra y sea glorificada sobre tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bien, esta noche estaremos tomando la segunda epístola o la segunda carta del apóstol San Pedro. Y vamos a leer un versículo que encontramos en el capítulo 1, el versículo 12, que dice de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bueno, versículo muy interesante y muy puntual. Nuestro tema en esta ocasión será recordatorio fundamental. O sea, usted nota que el versículo nos está hablando de recordar siempre estas cosas. El apóstol Pedro está precisamente en la plena disposición de retomar para la vida de los hijos de Dios de aquel tiempo y de este tiempo también, hermano. La escritura es, gracias a Dios, permanece para siempre. Entonces, dice ahí: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. En un pasaje de la carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo dice: para mí no es gravoso repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Está prácticamente aduciendo o declarando que si repite alguna vez las cosas tocantes a la palabra, a la doctrina que ha establecido para los hermanos en Filipos, es precisamente para afianzar y para asegurar que en ellos se va a mantener la convicción de esa palabra y el seguimiento de esa enseñanza. Es exactamente lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. De ahí que nuestro tema es recordatorio fundamental. Veamos, ¿qué es lo que el apóstol está tratando de recordar? Recuerde que él está hablando a hijos de Dios, a la iglesia que había sido esparcida en aquella época en la que él desarrollaba su ministerio, pero que también esa palabra que ha corrido a través de los siglos hasta nuestro tiempo mantiene el mismo poder, el mismo vigor y el mismo objetivo. De manera que si en aquel tiempo el apóstol habló a los hermanos, a los creyentes, a los hijos de Dios, para que no olvidaran algunas cosas que son fundamentales en la fe cristiana, nosotros también hoy tenemos que poner mucha atención a estas palabras. Primero comienza hablando de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, que el apóstol está declarando que la justicia de Dios se ha evidenciado a la vida de cada uno de nosotros. A través, por supuesto, de la gracia divina. Y algo interesante es que dice que esa justicia divina de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, pues nos ha adjudicado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está diciendo, en relación a la fe, no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni apóstol, ni profeta, ni pastor, ni maestro, ni evangelista. En relación a esa fe salvadora de todo linaje, de toda nación, de todo estrato socioeconómico, de cualquier esfera de los diferentes países del mundo, todos mediante la fe salvadora hemos adquirido el mismo valor delante del Padre. Nuestras almas tienen el mismo valor, son valiosísimas para nuestro Padre, y entonces esa fe preciosa que nos ha sido regalada, porque es por gracia que nosotros hemos podido despertar a esa fe gloriosa. Entonces, con relación a esto, el apóstol Pedro está recordando, con relación a esa fe salvadora, no hay ninguno más ni menos. Todos tenemos igualmente esa condición a la cual Dios nos ha llamado por su gracia y por su misericordia. Entonces agrega lo siguiente: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando dice gracia y paz, recuerde que en ese orden hay algunas cosas sumamente importantes con relación a gracia. Gracia tiene que ver con un regalo inmerecido, con algo que nosotros recibimos de parte de Dios cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, pero que Dios, a través de su misericordia, a través de su gracia, nos motivó en fe para ser redimidos. Entonces, en ese orden, la gracia es el regalo inmerecido que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero en el otro orden, cuando dice gracia o sea multiplicada, está hablando de esa fuerza bendita que existe en el Hijo de Dios y que solamente puede operarla la gracia divina. Recuerde que el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, dice: mas por la gracia de Dios soy lo que soy. En la gracia ahí se transfiere en dos formas. Una, la gracia de Dios efectuó el llamamiento. La salvación por gracia y no por obras. Pero cuando dice soy lo que soy, la gracia también opera en el ser humano de tal manera que transfiere la vida de Dios.
Y por eso él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted sí está diciendo, antes era otra cosa, porque era perseguidor, un personaje maldiciente, en contra del cuerpo de Cristo, encarcelando y persiguiendo y golpeando a los creyentes. Por eso dice, ahora soy lo que soy. Una transformación que se dio precisamente por el poder de la gracia. Entonces, esa gracia bendita de Dios le ha dado el cambio, la transformación, al igual que a todos nosotros. Nosotros también podemos decir, por la gracia de Dios, hoy somos hijos de Dios. Por la gracia de Dios, hoy somos salvos. Por la gracia de Dios, hoy somos justificados. Por la gracia de Dios, hoy somos justificados. Por la gracia de Dios, hemos sido adoptados como hijos del Dios Altísimo. Entonces, la gracia en ese orden funciona otorgándonos bendiciones poderosas. Pero cuando dice gracia o sea multiplicada, también tenemos que ver que la gracia es la vida de Dios en la vida de los creyentes. Y esa gracia nos da la fortaleza, nos da la fuerza, activa en nosotros la fe, de tal manera que nosotros como seres humanos comenzamos a visualizar cosas que humanamente parecerían imposibles y que probablemente nosotros, sin el respaldo de Dios, nos sentiríamos incapaces de desarrollar y de proyectar ciertas funciones. El apóstol San Pablo lo dice también en el capítulo 15, versículo 10. Cuando dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles, pero agrega, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Eso quiere decir que entonces la gracia capacita, motiva, la gracia fortalece, la gracia dinamiza, la gracia otorga facultades a la vida del ser humano para esforzarse, para animarse, para ir hacia adelante. Entonces, esto es lo que el apóstol Pedro está recordando. Está recordando que nosotros mantenemos una fe en la cual valemos lo mismo delante de los ojos de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos igualitos. No está haciendo acepciones de personas de ningún orden. Una fe preciosa, igualmente a la fe apostólica, a la fe de la iglesia del principio. Ahí sí que ni los 5 ministerios tienen una diferencia en su personalidad en relación a lo que la fe salvadora ha hecho en ellos. Hay una diferencia tal vez en el fruto, en obras de fe, pero en cuanto al valor como personas, el mismo ante los ojos de Dios. ¿Está recordando eso? Entonces, cuando dice, gracias a Dios o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, también está afirmando que el conocimiento, porque dice sean multiplicadas en el conocimiento, quiere decir, tienen un fundamento de fe, han avanzado en fe, pero la gracia de Dios puede multiplicar el conocimiento en la vida de todo hijo de Dios. Y eso es algo normal. Es como el crecimiento de un ser humano. Cuando nace el bebé, necesita aprender una serie de cosas tratando de aprendizaje.
porque él nace sin entendimiento, sin conocimiento de nada. Tiene que ir aprendiendo que el agua es fría, que las llamas queman, tiene que aprender a comer, después tiene que aprender a caminar y eso le cuesta a veces algunos golpecitos, de manera que va a ir aprendiendo. Entonces, cuando el conocimiento precisamente del Dios poderoso está siendo multiplicado en la vida de los hijos de Dios, entonces nosotros vamos a ir descubriendo que ese conocimiento aumenta gracia y aumenta paz. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dijo algo muy, pero muy importante cuando Juan el Bautista fue decapitado por la petición de la hija de Salomé? Pidió la cabeza de Juan en un azafate. Y entonces le fue otorgada la petición y la cabeza de Juan fue entregada en sus manos en un azafate. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Un hombre vestido de ropas lujosas? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Un profeta? Os digo que más que un profeta. Y entonces agregó: bienaventurado es todo aquel que en mí no se escandaliza. Está hablando de la etapa de la madurez a la que puede llegar todo hijo de Dios. Entonces está estableciendo que la madurez de un hijo de Dios no se demuestra por desarrollar don de fe, de sabiduría, de ciencia, de milagros, de sanidad. No está diciendo, tampoco estoy afirmando que eso es negativo, no. Bendiciones para todo aquel que puede desarrollar su vida cristiana en esos dones. Pero el Señor está afirmando que la madurez precisamente es una de las mejores condiciones del Hijo de Dios. Cuando Él dice bienaventurado el que no se escandaliza en mí, está diciendo bienaventurado el que es maduro, que afronta cualquier adversidad, cualquier situación, cualquier cosa que venga a su lado en contra de su vida. Bienaventurado si no se escandaliza. Por eso dice gracia y paz. O sea, que el conocimiento precisamente de la obra de Dios en nuestra vida nos da paz. Entonces, esa paz que realmente opera en nosotros, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, cuando la paz de Dios está fortaleciendo la vida de un hombre y de una mujer, no importa los problemas que esté atravesando, las dificultades que tenga que enfrentar, los aspectos que vengan a su vida para confrontarlo, va a mantener una paz. Hay un coro bien hermoso, un himno antiguo que dice paz, paz. Cuán perfecta paz es aquella que el Padre nos da. Yo le pido que inunde por siempre mi ser. Paz, paz, paz. O sea, realmente
mantener una actitud tranquila, serena, en medio de los embates de la vida, en medio de los conflictos, en medio de la crisis, solo puede ser porque la gracia de Dios está en la vida del creyente y entonces esa paz es multiplicada. El conocimiento, fíjese pues, tiene que ver con el pensamiento. El que no sabe que Dios es tan poderoso para dar paz en medio de la tormenta, pues definitivamente va a estar intranquilo, va a estar en angustia, en aflicción. Pero el que sabe que el Padre maravilloso nos da paz, ese conocimiento lo mantiene tranquilo. De manera que por eso el apóstol Pedro dice, yo les tengo que estar recordando estas cosas siempre, siempre. Hermano, nosotros los seres humanos somos dados a olvidar las buenas cosas. Y hay mucha gente que no puede olvidar la tragedia, el fracaso, la tristeza o las consecuencias de la tristeza. Por eso se mantiene triste, porque no puede olvidar. No puede olvidar situaciones amargas, experiencias difíciles que tuvo que pasar. No las puede olvidar. Y entonces muchas veces en su manera de testificar cuentan tantas cosas, cuando yo estaba aquí, cuando yo estaba allá, cuando yo estaba por acá. Pero el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice que de aquellas cosas que existieron en nuestra vida cuando estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, ni nos acordemos, ni las mencionemos. Así que entonces, el conocimiento de Dios es lo que Pedro está recordando. Acuérdense de esto. Y entonces nos agrega recordar algo más, que definitivamente nosotros los hijos de Dios es posible que lo olvidemos o que ni siquiera lo conozcamos. Por eso el apóstol Pedro está hablando que las de paz sean multiplicadas en el conocimiento. A ver, ¿qué conocimiento? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Recuerde que Jesucristo dijo, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A gente que físicamente estaba muerta? No. A gente que físicamente estaba viva. Y que por la religión que conservaban, que era la religión judaizante, religión judía, se consideraban los non plus ultra de la santidad, de la perfección y precisamente se consideraban hijos de Dios, a pesar de que sus obras eran como hijos de tinieblas. Entonces, por eso dice, las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a la vida que Jesucristo nos ha dado, es vida nueva, vida eterna, vida poderosa, vida sobrenatural. Andamos en el estuche natural. Y por supuesto, los efectos de la vida natural van a recaer en nosotros a través de la edad, a través de los problemas, a través de las enfermedades. Pero cuando se nos habla de la vida superior, la vida que Jesucristo vino a darnos, entonces eso
hace un cambio totalmente poderoso en el conocimiento. Porque dice que nosotros entonces tenemos que conocer como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad tiene que ver con el resultado de una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida que se aparta de las cosas negativas, se aparta de las operaciones diabólicas, satánicas, se aparta de las operaciones del mundo. Nosotros vivimos en el mundo y el Señor lo sabe y lo dijo. Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, la vida piadosa es la que practican hombres y mujeres que habiendo nacido de nuevo, pues aunque seamos imperfectos, vamos a tener aspiraciones de cosas buenas, honrosas, cosas que le den la honra y la gloria a Dios. Cuando alguien no tiene piedad, es un impío. O sea, impío quiere decir sin piedad. Y el impío, indudablemente, va a hacer una serie de prácticas negativas, detractoras, mundanas, va a vivir totalmente fuera del contexto de la vida cristiana. Va a ser alguien que vive y practica con una mente entenebrecida todas las cosas ajenas a la vida de Dios. Pero el que está realmente con un entendimiento y conocimiento de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, entonces va a estar bien entendido, porque dice que conociendo esto nos ha sido impartida, o sea, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, note, el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios, que no vino sino a través de Jesucristo. Recuerde que el Evangelio de San Juan dice, la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo fue dada. Entonces, cuando habla de gracia y de verdad, está hablando de un conocimiento claro de que nosotros vamos a poder entender las cosas que no entiende el mundo, que no entienden los científicos, que no entienden los académicos, que no entienden los profesionales. No importa la clase de profesión que tengan, benditos los que son profesionales, benditos los que han cultivado su cerebro y su vida está establecida en un acervo cultural que conocen tanto, entienden tanto en diferentes cosas, ciencias y tanta situación. Los científicos, por ejemplo, ellos son personas notables. Los que están preparando medicamentos son personas notables, pero la realidad es que aquí no nos está hablando de un conocimiento de las cosas terrenas, aunque sean excelentes y superiores cada vez más. Nos está hablando del conocimiento de el glorioso Señor Jesucristo, su poder, su gracia, su misericordia y todas las cosas buenas que tiene para nosotros. Entonces, nosotros dice que por medio de todo ese conocimiento y por medio de su gloria y excelencia, a nosotros
por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese, hermano, que nosotros a veces nos sentimos mal como cristianos. Digo, yo soy incapaz, no sirvo, no puedo, no lo consigo, soy pecador, tantas cosas. Sin embargo, dice que nosotros, a través de ese conocimiento, hemos alcanzado ser participantes de la naturaleza divina. O sea, recuerde bien esto. En Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27 dice: dijo Dios, hagamos al hombre. En el 27 dice, hizo Dios al hombre. Y creó Dios al hombre. A su imagen y a su semejanza los creó. Varón y hembra los creó. Pero ¿por qué dice a su imagen y a su semejanza? Porque el primer hombre que fue puesto en el Edén, habitando en una etapa de inocencia, no le daba introducción a pensamientos malévolos, negativos, y el comportamiento de él y de Eva era un comportamiento puro, sincero y libre. El problema fue cuando llegó en pecado, la transgresión a la que los llevó Satanás. Entonces, cuando ellos, o Eva le creyó a la serpiente, entonces transgredió el mandamiento, la orden, las instrucciones que el Padre les había dado. Les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día moriría. Entonces, Eva transgredió el mandamiento de Dios. O sea que en sus pensamientos, cuando su vista despertó en ella esas condiciones que existen en el ser humano, ella vio que la fruta era buena para comer y comió. Y entonces ella le compartió a Adán. Y en ese momento, cuando Dios determinó, después de haber consultado las cosas con Adán y con Eva, los echó del huerto del Edén. Entonces, fíjese que Dios dijo en el versículo 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el 26. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre y a la mujer. A su imagen y semejanza los creó. Entonces, ¿cuál era la imagen? Por eso muchos dicen que Jesucristo vino en forma de hombre porque la semejanza de Dios es como el ser humano. Pero no se está refiriendo a eso de imagen y semejanza. Imagen es precisamente lo que el hombre puede evidenciar en su vida. Esa es la imagen. Por ejemplo, una fotografía es una imagen. Un dibujo que trata de establecer un paisaje es la imagen de un paisaje. Entonces el ser humano, cuando es convertido por la obra y gracia del Espíritu Santo,
entonces comienzan a cambiar sus actitudes, comienza a cambiar su conducta, su proceder, y comienza a caminar de manera que quiere agradar a Dios. El apóstol Pablo nos enseña en algunas formas distintas cuando el que roba no robe más. Entonces el que vivía de mentira no mienta más. El que estafaba no estafe más. Todo aquel que era falso sea íntegro. O sea, la imagen es lo que nosotros demostramos en obras y hechos. La semejanza tiene que ver con nuestros pensamientos. Por eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el apóstol San Pablo comienza a decir: no os conforméis a este mundo. De lo que está hablando allí es precisamente que nosotros no tomemos el esquema de las actitudes, de las actividades y de las formas en las que el mundo se desarrolla. Cuando dice no os adaptéis a este mundo, en el griego es no os, vamos a ver, no os esquematicéis. Un esquema es mantener una marca. El ser humano está esquematizado, lamentablemente, por Satanás. Muchos hombres siguen el esquema diabólico: el vicio, la borrachera, la violencia. Todo lo que hoy se ve en las pandillas es un esquema totalmente mundano y diabólico. Los asesinatos es un esquema diabólico. Entonces no os esquematicéis a este mundo. No sigan la forma de este mundo. Más transformados en vuestra mente por el Espíritu Santo de Dios. Transformarse es algo que pasa en la vida natural cuando hablamos de transformación, porque transformarse, la transformación no es lo que muchas veces hace la persona con algunas cosas, que solo le da un maquillaje y por dentro sigue lo mismo, lo que dijo el Señor Jesucristo, que los sepulcros los blanqueaban por afuera, pero por dentro eran huesos podridos. Entonces, cuando se habla de transformación, en el griego, según el pasaje, es metamorfoseo, cuando es más transformados en vuestra mente, es más metamorfoseo. Metamorfosis es lo que recibe como experiencia el gusanito, ¿verdad? El gusano, por ejemplo, la mariposa llamada monarca, que todos la conocemos, que es bellísima, grande, amarilla, con negro, con círculos negros. Esta se da en un área de México y exactamente donde se producen son árboles de hoja muy amarga, y de tal manera que los gusanillos que comen esa hoja son bien amargos, y por eso los pájaros no se los comen, porque son demasiado amargos. Pero es el sistema divino para proteger precisamente y que estos gusanos puedan llegar a la etapa de la metamorfosis. Usted sabe que la metamorfosis es
se meten, se enrollan en su propia seda y luego de eso, pues ahí tardan un tiempo. Y cuando llega el momento de que tienen que salir de nuevo al aire, en lugar del gusano sale una belleza convertida en mariposa. Un gusano no es muy atractivo, una mariposa es bella. Entonces, precisamente cuando hablamos de semejanza, imagen y semejanza es cuando se ha dado la transformación de la mente, entonces el ser humano, el Hijo de Dios, comienza a cambiar su conducta, sus actitudes, su manera de ser, su vocabulario. Porque, hermanos, tenemos que ser francos. Muchos de los hombres que hoy somos hijos de Dios, antes de conocer a Jesucristo, necesitábamos que nos lavaran la boca con ácido muriático. Porque, hermano, las atrocidades que hablábamos, palabras soeces, detractoras, palabras feas. Yo a veces lo hago figurado en esta forma. Salían culebras, alacranes, arañas de esa boca. Pero el que ya ha sido transformado, entonces por esa razón es que comienza a llegar a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el Hijo de Dios genuino comienza a separarse de toda la corrupción en la que vivió, de toda la inmoralidad, de toda la lascivia, de todo aquello en lo que navegamos mientras éramos mundanos. Andábamos del brazo con Satanás y practicábamos las cosas de las tinieblas como hijos de la noche. Pero al llegar precisamente al conocimiento de esta verdad, dice que nosotros podemos, por medio de las cuales podemos aprender que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la naturaleza divina no implica que nosotros vamos a ser dioses. Pero acuérdese de esto. Nosotros, por la rebelión de Adán, por la transgresión en el huerto del Edén, todos nacimos con una naturaleza corrompida, con una naturaleza depravada, que continuamente nuestro pensamiento era hacia el mal. Y si alguna vez pensábamos en algo bueno, nos costaba mucho porque nuestra naturaleza estaba viciada, estaba corrompida. De hecho, hasta el día de hoy somos una prolongación adámica. Y en nosotros existe el pecado por naturaleza, pero no nos gobierna, no reina en nosotros. Entonces eso quiere decir que por esa misma razón nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Créame, apreciable hermano y hermana, ¿por qué usted siente el anhelo
de ir dejando las cosas inadecuadas e irse acercando más a Dios. ¿Por qué razón existe esa batalla entre la carne y el espíritu? Porque precisamente la naturaleza divina nos ha sido implantada por la tenencia del Espíritu Santo de Dios que está habitando en nosotros. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces es la razón por la cual hay una naturaleza inherente internamente en nuestro ser. Y esa naturaleza es la que nos impele, nos provoca o nos invita a que renunciemos cada vez a las cosas mundanas. Entonces, esto tiene que ver con el recordatorio. Recuerden esto. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de luz. Ustedes no son hijos del diablo. La naturaleza de Dios está en ustedes. La gracia que hay en ustedes los lleva hacia adelante. Así que por esa razón hablamos de un recordatorio fundamental. Si el Señor lo permite, continuaremos en la próxima semana con los siguientes versículos, porque tienen mucho que ver con los recordatorios fundamentales que nosotros no debemos de descuidar, porque Cristo viene pronto. Está a la puerta y nosotros es conveniente que estemos esperándolo con amor, con esperanza y con fe. De manera que, mi amado hermano y amigo, si usted había olvidado algunas de estas poderosas actividades o acciones de Dios para bendecirlo, hoy Dios se las trajo a la memoria, para que si se ha alejado de Dios, vuelva, se reconcilie, se acerque, se determine y busque la comunión con Dios a través de Jesucristo. Mi amigo, si tú no conoces al Señor, pero has estado interesado en oír los temas bíblicos, es tu oportunidad. Toma una determinación y ahí donde estás, el Señor puede hacer el poderoso milagro de trasladarte de muerte a vida y permitir que la naturaleza divina comience a desarrollarse en tu vida para que seas hecho un hombre nuevo. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por todos nuestros oyentes, siervos de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios y amigos. Padre bueno, delante de tu presencia esta noche, estamos agradeciendo tu bondad, tu misericordia, agradeciendo tu gracia, agradeciendo tu amor, tu poder, la gran obra redentora que has hecho en nosotros, la gran obra transformadora que has hecho en nosotros. Gracias, Dios, porque por amor se entregó Jesucristo, nuestro Salvador, y por ese amor tú estás operando en nuestras vidas a través de la gracia de tu Espíritu Santo, para que cada día nosotros podamos comprender y experimentar las grandezas de tu gloria. Gracias, Padre bueno. Sigue haciendo una obra poderosa de sanidad sobre nuestros hermanos en sus hogares, ahí donde están. Tócales, visítales. Nuestras hermanas reciban de ti la fuerza, la gracia, la fortaleza, de tal manera que, siendo vivificados, puedan avanzar y seguir caminando en fe. Gracias, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre bueno, por cada familia. Restáuralos, vivifícalos y llénalos de tu amor.
en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Bien, mis apreciables hermanos y amigos, qué bueno haber compartido con ustedes esta noche. Con la gracia divina estaremos dentro de unos días más, el día viernes, para seguir también estudiando el libro del profeta Isaías y compartir con ustedes a las 7 en punto de la noche. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Un abrazo virtual, mis apreciables hermanos, hermanas, y que el Señor les fortalezca en todo. Con su permiso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.